cuando el poeta Nicanor Parra, a los 99 años, le dieron el premio Cervantes, un poco tarde para mi gusto, los sinvergüenzas españoles pensaban que el chileno de 99 años se iba a montar en un avión y iba a viajar 14 horas hasta España para recibir el premio. Sí. Y lo que hizo fue mandar a su nieto de 17 años a recibir el premio. Y leyó el discurso. Bueno, Juan Besón dijo que no podía venir y mandó a su nieto, a Gilberto Urdaneta Besón, a representarlo. Ahí tengo a mi hermana, a un sobrino y a un cuñado y a una cuñada del cuñado, hermana del cuñado, y a todos ustedes que son mis familiares. Pero entonces, mira, toda esa gente se ve muy joven. ¿Ah? Toda esa gente se ve muy joven, Gilberto. ¿Cómo que te han corrido sin aceite? Pero van como yo para 104 años, chicos. Mira, Gilberto no me va a dejar en mal cuando él sabe que yo le pedí permiso para publicar este libro. Evidentemente este libro ya está libre de derechos, porque en Venezuela, después de los 55 años de muerto de una persona, los libros quedan libres de derecho y pueden publicarse. Pero era un compromiso de nosotros honrar la amistad que nos ha regalado Gilberto, pidiéndole la autorización para publicar el libro. En el acto te la di. Y Gilberto, sin preguntar a los hermanos, sin preguntar a nadie, que autoritario, chicos, dijo, estás autorizado, me dijo así con aquel ímpetu extraordinario, con ese espíritu, recordando lo que nos dijo ahorita el maestro Pérez de Clarín, con este espíritu que tiene Gilberto para comunicarlo. La edición que hicimos nosotros nos salió extensísima, nos salió en 6 tomos. Ah, fueron 6. 6 tomos. Aquí está el tomo 1 y el tomo 2. Ayer, que estábamos terminando de cortar los otros tomos, la luz se fue a las 10 de la mañana y volvió quién sabe a qué hora, porque nosotros nos fuimos a las 7 de la noche esperando que llegara. Así que el martes más o menos, que tengamos ya un poquito más de tiempo de sábado, terminamos de cortar los otros 4 tomos que nos hacen falta y pueden venir a adquirir los ejemplares, los 6 tomos, aquí en el stand. Pero teníamos la suerte que ya estaban listos los 2 primeros, así que estamos con los 2 primeros aquí adelante. ¿Qué sucede con este libro? Tiene unas características extraordinarias. Primero, siguiendo el consejo de Jesús Ángel Semprún Parra, utilizamos como base para transcribir este libro, usamos como base la edición del Banco Hipotecario. Jesús Ángel nos dijo, la mejor edición de las ediciones que se han hecho de la historia del Zulia fuera del Banco Hipotecario, y empezamos a buscar el libro, con la suerte de que había un nieto que era amigo mío y me prestó el libro. Se lo concedí hasta que yo muera. Así me dijo, prestado hasta que... y pudimos transcribir las 5.000 páginas, 2.000 y tantas que tiene cada tomo, cuidar que cada transcripción fuese adecuada. Es un libro que imprimieron en papel Biblia con unas ilustraciones tomadas del libro original, pero el papel Biblia dificultó mucho el traslado de las ilustraciones, así que tuvimos que restaurar cada una de las ilustraciones del libro. Esto nos ha llevado más o menos unos meses de trabajo, y la vista de mi pobre amigo Alirio, que tiene 68 también, está en la cuenta, y le ha costado, ahí está Alirio, no me está escuchando. Nos bajaron ahorita. Y le ha costado la letra chiquitica del Banco Hipotecario. Nosotros decidimos hacer un libro en una letra un poco más grande, más legible, un libro en papel blanco, que nos va a garantizar al menos unos 30 o 40 años de vida útil de este libro. Creo que estamos presentando además una colección interesante. Cada uno de los 6 tomos viene ilustrada, la portada, con un detalle cartográfico del Zulia, cada uno de los 6 tomos. Ya lo verán cuando tengamos los 6 juntos, pero aquí por ejemplo hay dos cartografías donde hemos tomado el detalle del Zulia. Y además este libro incluye, el tomo 1, incluye un prólogo extraordinario
creo yo que un prólogo que le hace justicia a ese libro. Las ediciones anteriores del libro Historia del Zulia no tenían un prólogo tan completo, solamente notas de los editores. La primera edición del 43 tiene una nota del editor y unas palabras del propio Juan Besón que están incluidas en este tomo, con la salvedad de las fechas, ¿no? Él habla de 1943, de lo que le costó publicarlo, etc. Pero antecediendo a esos textos está un extenso prólogo que tiene, creo que hizo 20 y tantas páginas. El prólogo comienza en la página 5 y termina en la página 16. O sea que tiene 11 páginas. El prólogo de Jesús Ángel Semprún Parra, donde Jesús hace una valoración biográfica que sin parangón de Juan Besón. Coloca a Juan Besón en el justo lugar de la historia, explicándolo como el precursor pionero de la historiografía en el Zulia, cómo construyó su propio método para desarrollar esta historia del Zulia, cómo desentrañó documentos y hizo de esos documentos la base metodológica para su historia, porque alrededor Juan Besón escribe una historia que dividió en 5 partes, pero que cuando si uno sacara los apéndices documentales, el libro sería un poco como quizás un poco más pequeño, lo que relata Juan Besón. Pero él, como sabía que estaba navegando en las aguas procelosas del pasado, que no había manera de justificar lo que estaba diciendo, porque no había archivos en esta ciudad, decidió hacer un poco lo que nosotros deseamos hacer, que es rescatar la memoria del Zulia, con el miedo de que esos documentos se fueran a perder o fueran olvidados, y levantó los documentos y fue indicando párrafo a párrafo de todo lo que él afirmaba en la redacción de su historia, en qué documento estaba sostenido lo que él decía. Entonces, este libro no solo es una historia del Zulia, sino que es una biblioteca documental del Zulia, de cartas, de documentos, de decretos, de elementos que si no los rescata Juan Besón en el 47, se pierden. O nadie entendería el acervo histórico que Jesús dirigió recientemente en el periodo pasado. Ha conservado muchísimos documentos que pueden estar relacionados a esta historia del Zulia. Pero si Juan Besón en el 47 no señala la importancia de esos documentos, se hubiesen perdido. Nadie se hubiese dado cuenta que al incluirlos en la historia del Zulia, si no se hubiesen sido inscritos en esa historia, hubiesen pasado como más papel desechable, ¿no? Entonces, este libro nos dice muchísimas cosas. Nos dice de la ambición de un hombre que se dio cuenta de que su amor por el Zulia era tan grande que le dedicó años de trabajo a construir esta memoria, a transcribirla y levantarla cuando no había computadora, cuando no había aire acondicionado como tenemos ahora. Imagínense los calores que vivió ese hombre para hacer esta obra monumental. Y después de eso, también, por supuesto, es una puesta en escena de la importancia que tiene la historia local. Cuando nadie creía en historias locales, cuando nadie creía en historias regionales, Juan Besón inventó la historia del Zulia antes que la historia de cualquier otro estado del país. Quizás porque sabía que el Zulia tiene ese gran valor, esa gran valía y esa gran importancia. Así que esta es la historia del Zulia de Juan Besón, que vuelve otra vez a circular y que va a estar en los próximos días en Amazon para que cualquier persona en la bolita del mundo pueda comprar los libros de Juan Besón y leerlos, que hoy es imposible en este país. Creo que hay un ejemplar que también en el Mercado Libre. De resto, no hay quien venda la historia de Juan Besón, y no es sino quizás el mito de que existe una historia, que es el gran problema también de los libros en el Zulia, que se dice que existen, pero todo el mundo se sabe un poema de Udón Pérez y no los 400 poemas que escribió, o de Snow Rivera no sabemos Silvia de memoria, pero no vemos que tiene 400 páginas su obra poética. Es decir, el verdadero valor nuestro no está en la superficie de lo que cuentan las redes sociales, sino en poder tener acceso
a los documentos completos, y es lo que queremos. Pero como Gilberto tiene costumbre de dar discursos, le vamos a pedir que hable 5 minutos porque nos tenemos que ir a la obra de teatro. ¿Tenés el micrófono? Bueno, la verdad es que comienzo por darle las gracias a todos los presentes, porque nosotros sí sabíamos el valor del abuelo, pero diversas circunstancias, entre otras su salud, murió a los 71 años en mi casa. Yo tenía 18 años. Y Guadalupe, mi hermana, tenía 2. Lo vimos morir 2 días después de la Virgen de la Guadalupe. 12 de diciembre, ¿no? Ajá. Bueno. Yo quiero confesar que le he pedido a las familiares y amigos eterna gratitud para estos 2 hombres. Jesús Ángel Semprún Parra, director del gran acervo histórico de la nación en el mejor momento y que ojalá no se pierda de la Biblioteca Pública y del Estado. Y este es amigo mío, él sabe que es amigo mío. Y donde yo esté, lo estoy chequeando por el teléfono celular que no existía cuando el abuelo mío escribió. Ni podía uno comunicarse con el archivo de Indias, como otros que han ensayado escribir la historia del Zulia y no la han podido. Porque el abuelo, periodista, historiador, archivaba papelito por papelito. Eso que dice Luis Peroso Cervantes es verdad. Y entonces él tenía la base de lo que iba diciendo, ¿no? Bueno, yo pudiera agregar de lo que yo me di cuenta cuando la editorial Belloso Rosell le aceptó publicar los 5 tomos. Y tengo que decirlo, no los publicaba porque había que pagarle y darles los derechos de autor. Y el abuelo mío, no era que el abuelo mío, nuestro, era un pobre diablo o pasaba hambre, pero no fue nunca hombre de dinero, fue periodista. Y murió siendo periodista e historiador del Zulia. De modo que lo que ha hecho Luis Peroso Cervantes y Jesús Ángel Semprún Parra, aquí presentes, y en ausencia nos dio un Douglas Zavala, también conoce a esa dirección histórica que le ha dado a los organismos que ella ha presidido, y Sora Gómez nos dio todas las facilidades en la Biblioteca Pública del Estado. Yo quiero señalar que estos 2 hombres de la ciencia y de la historia y de los libros, los pasos que ha dado Luis Peroso Cervantes es para que la gente recupere la gran costumbre y sana costumbre de comprar libros y leer los libros de distinta naturaleza. Y te felicito, porque eres el precursor de esta oleada de publicaciones de libros. Yo no sé cómo lo haces, pero ¿te acuerdas que yo te pedí una cosa pequeña de quién era mi hija Cristina? Y quédate aquí, dame los detalles y búscame una fotografía. Bueno, pero yo puedo venir mañana, y me ha dicho Luis Peroso, no, 1 hora y 40 minutos, y salí de allí. ¿Cómo se llama ese recinto tan agradable de la vieja Plaza Baral? No, el taller editorial de Sultana del Lago. Sultana del Lago, sí. Sí, de modo que yo tengo una gratitud eterna en nombre de la familia para estas personas, porque mi abuelo, no por ser mi abuelo, fue un hombre ejemplar, murió a los 71 años.
y yo voy por los 92 años, 8 meses, 19 días y todavía es que falta. Todavía es que falta. Así que escribiremos otra historia. Bueno, los quiero invitar, y disculpen que no nos hagamos más extensos en este importante libro, los quiero invitar a que nos acompañen a la sala experimental aquí mismo dentro del teatro. Vamos a presenciar una obra extraordinaria. El Grupo Baral Teatro Clásico, dirigido por mi querido Alfredo Peñuela, ha preparado una obra corta de 45 minutos, donde se presentan los 5 monólogos más importantes de William Shakespeare. Se llama Shakespeare bajo el sol, la composición. Tiene escenografía de nuestro apreciado Martín Leal, miembro directivo del Movimiento Poético de Maracaibo, y actúa el gran y primer actor José Luis Montero. Así que es totalmente gratuito. Acompáñenos, que van a vivir una experiencia literaria extraordinaria. Y quiero a la menor de los Urdaneta Besón. Sí, porque se ve más bien. Lupe asistió a las conferencias. Ella asistió a todas las conferencias. Seprum es mi amigo. Ah, bueno. Okay. ¿Tú también fuiste? Solamente 2 minuticos, porque realmente somos 2 de los 4 que quedamos. Pero realmente agradecer a todos que están aquí presentes, a mi profesor Seprum, por supuesto, eternamente agradecida, nunca he faltado un acto. Pero realmente siempre he querido resaltar, no porque sea mi abuelo, sino realmente la obra de Juan Besón tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un libro a estas alturas, donde tenemos internet, donde tenemos inteligencia artificial, donde tenemos de todo para consultar, que hacer un libro en aquella época, en donde era todo memoria y escribir, memoria y escribir. Y realmente creo que es un libro que nosotros como padres y abuelos debemos dar a conocer a nuestras familias y a nuestros alumnos, porque esa es la verdadera historia del Zulia. Y realmente, qué fácil es ahora, ya no lo podemos en internet, pero lo podemos leer, pero tenemos que estimular a nuestros hijos a que lean, no todo es la computadora, no todo es el celular. Entonces realmente es una manera muy fácil de saber de la historia del Zulia mediante esta gran obra de Juan Besón. No es fácil haber hecho eso en aquella época, diferente hubiera sido hacerlo con todos los recursos que tenemos en la actualidad. Realmente muchas gracias a todos los que han participado en esta preparación de este momento, y realmente los invito a que realmente mantengan ese tipo de libros en su biblioteca para que la den a conocer a sus hijos, y así sus hijos saben la historia verdadera del Zulia, porque eso no fue un jamoncito haber hecho ese libro en aquella época realmente. Lamentablemente lo vi, apenas me recuerdo su cara, porque murió un día después de haber festejado yo una piñata de los 2 años. Así que bueno, gracias a todos por estar aquí y nos seguiremos viendo. Luis, recuerda que se consigue en Amazon en cualquier parte del mundo. Claro, se consigue en Amazon. Así que gracias, Gilberto, por acompañarnos. Los invitamos a que nos acompañen a ver la obra de teatro. Para allá vamos. No se pierdan esa experiencia, es una experiencia de 45 minutos. Ponte al lado del que te van a retratar. Voy a retratar con él. Una biografía de Gilberto que se va a presentar aquí entre palabras, escrita por el Douglas Zavala, y habla mal tuyo, dice un poco de cosas tuyas. ¿Cuándo es eso? El miércoles. ¿Cómo están? Ven, Luis Peroso Cervantes Besón. ¿Qué se hizo Semprún? Semprún, ¿qué se hizo? Semprún, el muchachito. Jesús Ángel. Eso es una foto. Jesús Ángel. Y la esposa y la señora.